¿Todo bien? Bueno, entonces, tuvo como pesada la clase anterior, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, vamos a recapturar la idea para ver que no es tan complicado, porque todas estas parametrizaciones ya no las dan. Bien, quería mostrarles era cómo se obtenía, pues, qué representaba este 2t en términos de velocidad de una partícula, ¿no? Y estas son las fórmulas típicas de parametrizar elipses. Bien, son solo unas simples elipses ahí. Bien, y queremos hallar la velocidad o ritmo en que se apartan en un punto dado. Bien, entonces, como nos piden el ritmo en que cambia la distancia entre ellas, pues se usó fórmula de la distancia aquí, ¿cierto? Solo esos elementos, bien. Y bueno, nuestra función distancia, que la llamamos S, una función de 4 variables. Perdón. La distancia es una función de 4 variables. Y entonces aplicamos la regla de la cadena generalizada. Bien, para 4 variables. Eso fue lo que se hizo así a grandes rasgos. Bien, entonces ese es una raíz cuadrada de unos términos ahí. Bien, de x2 menos x1. X2 es la coordenada 2 de la segunda partícula, menos x1. Entonces aquí se aplicó la distancia entre puntos. Más, y lo que hice al final fue derivar esta función con respecto a x1, porque vamos a aplicar regla de la cadena para obtener la derivada de s con respecto a t, porque en el fondo, si y1, y2, x1 y x2 dependen de t, entonces en el fondo s depende de t. Bien. Entonces esto fue lo que se derivó. Se calculó la derivada parcial de s con respecto a x1. Y eso nos dio, simplemente eso da un medio, bien, por 1 sobre la raíz de todo eso que está ahí, ya lo acabé de explicar, la raíz de todo ese término, por la derivada interna que sería, como estoy derivando con respecto a x1, derivar aquí. Entonces eso me daría 2 veces, esto 1 por 2 veces x2 menos x1. Ahorita estoy escribiendo aquí sin tanto detalle porque está en el libro. Bien, solo mostrando cómo salió eso. Entonces estoy derivando aquí internamente, me haría 2 veces x2 menos x1 por la interna. La derivada de menos x1 es menos 1. Entonces todo esto quedaría con un menos por acá. Bien. Y este 2 puede cancelar aquí con este. Y a la final tengo la expresión que está en el libro. Bien. Tengo esta expresión aquí. Queda, bien, cuando cancela el 2 queda simplemente menos, ¿no? Menos x2 menos x1 por la raíz de todo su término. Bien. Y cuando derivo con respecto a y1 es lo mismo. Me va a quedar esa raíz acá en el denominador, pero cuando haga la derivada interna con respecto a y1, me quedaría 2 veces y2 menos y1 por la derivada interna de menos y1, que es menos 1. Entonces queda como menos también. Y ese 2 que mencioné se cancela con el 2 del 1 medio de la raíz. Entonces miren que todas estas derivadas es fácil calcularlas después de que hayamos hecho la primera. Y estamos aplicando esta regla de la cadena general, ¿no? Que nos la observan aquí de nuevo, si quieren, recordemos. Que si yo tengo una función w que depende de x1, x2 y depende de n variables, y cada una de esas variables, x1, x2, a su vez dependen de t, entonces la derivada de w con respecto a t, por regla de la cadena, es la derivada de w con respecto a x1, la derivada parcial, por la derivada de x1 con respecto a t, luego hago lo mismo con respecto a la variable x2, ¿no? Y así hasta la enésima.
Entonces, en este caso tenemos 4 derivadas, 4 variables. S depende de 4 variables. Y se calcularon las 4 derivadas parciales de S con respecto a cada una de sus variables. Bien. Ahora, ¿por qué es que salen estos valores numéricos aquí? ¿De dónde es que salen esos números? Esa es la pregunta ahorita. Entonces, noten que nos están diciendo cuál es la razón o el ritmo que cambia la distancia entre los dos objetos cuando t es igual a pi cuarto, a pi, perdón. Entonces, cuando t es igual a pi, veamos dónde están ubicadas nuestros dos puntos, nuestras dos partículas. Entonces, aquí en las parametrizaciones, sustituyo t por pi. Bien, ahí me voy a dar cuenta en dónde están ubicadas mis partículas en ese instante de tiempo. Entonces, por ejemplo, la partícula 1, ¿dónde va a estar? Pues coseno de pi es menos 1. Menos 1 por 4 da menos 4. Entonces la coordenada x de mi primer partícula va a ser menos 4. Y la coordenada y de la primera partícula va a ser seno de pi es 0. 2 por 0, 0. Entonces mi primera partícula va a estar en el punto menos 4, 0. En el instante de tiempo t igual pi. Bien. Entonces va a estar por acá en esta esquina de la... Acá, en esta esquina de la elipse. Bien, en este vértice. Y la partícula 2, por las mismas razones, donde está t aquí coloco pi, seno de 2 pi es 0, 2 por 0, 0, entonces la coordenada x, la segunda partícula va a ser 0 aquí, miren, como se menciona en este caso, y la coordenada y2, ¿cuánto va a ser? Es 3 coseno de 2t, si t es pi, me haría coseno de 2 pi, que es 1, 1 por t es 3. Entonces la segunda partícula está en este extremo superior aquí de la elipse. Bien, entonces aquí tengo la primera partícula y aquí tengo la segunda partícula, aquí la primera. Bien. Entonces el movimiento que van a hacer a partir de ese instante de tiempo es así. Esta se va a ir para acá y esta va a bajar. Entonces quiere decir que la distancia entre ellas se van a acercar, ¿no? Esta distancia se acercan. Por lo tanto, se acercan las partículas y vamos a ver a qué ritmo se acercan. Entonces por eso aparecen estos números aquí. X1, todo esto se calculan como ya lo mencioné. Entonces las derivadas parciales, la derivada de S con respecto a X1, la evalúo en esos números. Entonces aquí donde está X1 coloco menos 4, donde está X2 coloco 0 y evalúo. Y eso me da estos números que aparecen aquí, menos 4 quintos, y la derivada parcial de S con respecto a X1 en ese instante de tiempo, en t igual pi. Y así obtengo los demás valores. Bien. Ahora vamos a calcular, miren que vamos a aplicar la fórmula regla de la cadena. Ya calculamos todas estas derivadas parciales. Nos falta ahorita calcular la derivada de x1 con respecto a t, la derivada de y1 con respecto a t, la de x2 y y2 también con respecto a t. Entonces veamos. X1 es que x1 es 4 coseno de t. Si derivo eso con respecto a t, la derivada del seno, la derivada del coseno es menos seno. Y entonces la derivada de x1 con respecto a t es menos 4 seno de t. Miren que este número que aparece aquí. Además, como estamos haciendo todo el análisis cuando t es igual a pi, si evalúo cuando t es igual a pi, me daría 0, porque seno de pi es 0. Bien. La derivada de y1 con respecto a t, pues veamos quién es y1. Y1 es 2 seno de t. Si derivo con respecto a t, me queda 2 coseno de t. Bien. La derivada de seno es coseno. Entonces, la derivada de y1 con respecto a t es 2 coseno de t. Cuando evalúo, el análisis lo estamos haciendo cuando t es pi, coseno de pi es menos 1 por 2 da menos 2. Bien. Y así obtengo los demás
las demás derivadas, viendo las parametrizaciones para derivar y luego evaluando en t igual pi. Por lo tanto, la derivada parcial de s con respecto a t va a ser, bueno, lo que nos dio esta derivada, menos 4/5 por 0, que fue lo que dio la derivada de x1 con respecto a t, miren aquí dio 0. Y ahí armo pues toda esta expresión que es la regla de la cadena. Bien. Cuando hago todas esas cuentas me da que la derivada de s con respecto a t, en ese punto, en t igual a pi, cuando las partículas están en esta ubicación, están en esta esquina, la razón de cambio es 22/5, perdón. A ese ritmo cambia. Piensen eso como una velocidad. Entonces, esta es la trayectoria de dos objetos que describen órbitas elípticas. Bien, pueden pensar también, si quieren, en un modelo sencillo de planetario, ¿no? Si quieren. Entonces, miren que esa velocidad dio positiva. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si nosotros no estamos visualizando la gráfica, no conocemos nada de la gráfica, quiere decir que, como dio positiva esta velocidad, quiere decir que las partículas, en ese instante de tiempo, en t igual pi, un segundo después, ellas se alejan un poquito, por la velocidad dio positivo. Entonces, veamos por qué se alejan. Bueno, la primera partícula se viene hacia acá, y esta se aparta hacia acá. Entonces, claro, miren, si esta partícula se va hacia la derecha y esta baja un poquito, en ese primer instante ellas se apartan, ¿no? Se apartan. Por eso da positivo. Si el sentido, digamos, si esta partícula se hubiese desplazado en lugar del lado derecho hacia el lado izquierdo, entonces las dos partículas se acercarían antes. Entonces esta velocidad hubiese dado negativo. Bien. Bien. En esa interpretación los signos ahí. Bueno, entonces está muy complicado este ejercicio, ¿no? Entonces yo hice otro ejemplo aquí, donde es más sencillo todavía. Como lo abordaría uno, sin entrar en todos esos detalles que yo hice, pues un poco, si ustedes quieren, acelerado, ¿cierto? Pero bueno, unas clases son tranquilas, otras son más rápidas. Hay que coger ritmo. Entonces dice así, calcule la derivada de W con respecto a T, utilizando regla de la cadena, ya sin ponerle un contexto tanto contexto de curvas o de partículas. Simplemente la pregunta plantea así. Nos dicen que W es igual a x cuadrado más y cuadrado y x es igual a 2t y es igual a 3t. Bien. Si uno va a ver qué representa esta parametrización, esto es una recta. Entonces nos dan dos ítems. Y la otra es que W es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Bien. Y nos dan las parametrizaciones y se usa regla de la cadena. Entonces veamos. En este caso las funciones son de dos variables. La de W respecto a t, como W depende solo de x y de y, entonces va a ser la derivada parcial de W con respecto a x por la derivada de x con respecto a t más la derivada de W con respecto a y por de y de t. Bien, solo esas dos. Si dependiera de más variables, digamos que una tercera variable z, entonces aquí tendríamos que sumar más la derivada de W con respecto a z por de z de t. Bien, entonces hay que aplicar esta fórmula, regla de la cadena. Entonces, si derivo con respecto a xw, la derivada parcial, me daría 2x, bien. Y la derivada de x con respecto a t, ¿qué es? Entonces, aquí está el 2x. Y la derivada de x con respecto a t, muy sencilla, miren. Si x es 2t, derivar con respecto a t me da 2. Entonces,
Entonces 2x por 2. Bien. Y la derivada de w con respecto a y es 2y. Bien. Y la derivada de y con respecto a t, pues miren, si derivo eso con respecto a t me da 3. Y ahí obtengo pues cada uno de los elementos. Ahora, esta derivada de w con respecto a t me tiene que dar una función, tiene que quedar expresada en términos de t. Bien, por eso aquí en este último paso, noten que apliqué la regla tal cual. Ahora, 2 por 2 me da 4, esto me quedaría 4x, pero x es 2t, entonces pero me queda 4 por 2t. 3 por 2, 6, me daría 6y, pero y es igual a 3t, entonces aquí sustituyo y por 3t, para que me quede 8 por 2, 8t, y por 3, 18t, y es 8 más 18 a 26. Entonces esta derivada de w con respecto a t, siempre vamos a procurar que quede dependiendo de t. Entonces donde aparezca x y y, luego de aplicar esta regla, lo sustituimos por la parametrización de x y de y, como en este caso, miren, este x se sustituyó por el 2t, porque eso es lo que vale él en la parametrización, y y se sustituyó por 3t. Bien, entonces esa es la derivada de w con respecto a t, sencillo. Bien, entonces eso es lo que tenemos con regla de la cadena. Entonces, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Está muy acelerada la clase? Profe, o sea que no es necesario hacer un gráfica en esos ejercicios como tal. No, realmente no nos piden la gráfica. Ah, bueno. No está tan complicado el tema. No, ¿cierto? No se ve complicado. Ya que sabe más ejercicios del libro o algo así. Sí, exacto. Pero entonces, lo interesante es como estas aplicaciones, digamos, ver cómo esto nos permite calcular ese ritmo en que cambiaría la distancia entre dos puntos que describen trayectorias elípticas, o lo mismo que puede hacer para puntos con trayectorias circulares, ¿no? Profe, y un ejemplo aplicado como tal, ¿cuál sería? Este es aplicable al de las curvas elípticas, ¿no? Ah, Como en física, ¿no? Porque ahí hallamos digamos, una razón de cambio, una velocidad. Porque miren que los otros casos son simplemente aplique la regla a la cadena y ya, sin colocarle un contexto como el que vimos antes. Miren, los demás ejemplos es simplemente hacer la cuenta, hacer la cuenta. Bien. Bueno, entonces tenemos esa regla de la cadena, veamos los ejercicios. Entonces dice ejercicios de 1 al 4. Hallar la derivada de w con respecto a t usando regla de la cadena. Entonces este 1 es el que acabé de hacer en la nota también. Y aquí aparecen otros casos, ¿no? No le ponen un contexto, pero sí hay unos que tienen un contexto semejante al anterior, como este dice, movimiento de un proyectil. Entonces, en los ejercicios 11 y 12 se dan las ecuaciones paramétricas de las trayectorias de dos proyectiles. ¿A qué velocidad o ritmo cambia la distancia entre los dos objetos? Entonces, esto ya corresponde semejante a lo que hicimos hoy. Esta es la parametrización de la trayectoria del primer proyectil. Bien, esto es una elipse también. Y esta es la del segundo proyectil. Y dicen que hallemos la velocidad o ritmo en que cambia la distancia cuando t es pi medios. Bien, yo creo que lo más interesante son estos, del 11 al 12. Porque los otros casos es aplicar la regla de la cadena, pero fuera de un contexto aplicado.
Está fuera del contexto aplicado. Profe, el quiz es de esta sección, ¿cierto? Y de la anterior. ¿Quiz? Sí. ¿O ya ni más? No, aquí ya lo hicimos. Ah, sí, verdad. El próximo quiz para el otro ¿Va a corte ya. llevar un taller, profe? Sí, un taller para... Ya la próxima semana hay taller. Ah, sí, se me había olvidado, qué pena. Listo, profe. Sí. Entonces tenemos que cerrar la cadena y bueno, lo demás que se ve ahí es una generalización de la regla de la cadena, es este teorema 13.7. Bien. Entonces dice que si el mismo contexto anterior, pero en este caso X y Y no dependen de solamente T, sino que dependen de S y de T, de dos variables, S y T. Otro caso es el de la regla de la cadena, aunque esto no, digamos, no lo vamos a usar mucho así, pero es que si W depende de X y Y, ¿cierto? Pero a su vez, X depende de una función G, que ya no depende solamente de T, sino que depende de S y de T. Como un caso generalizado de la regla de la cadena. Y Y depende de una función H que a su vez depende de una función H de S y de T. Entonces, en el fondo, mi función F depende de S y de T. Antes dependía solamente de T. Por lo tanto, la derivada de W, la derivada parcial de W, con respecto ahora, tengo dos opciones. Porque W ya en el fondo depende de S y de T. Entonces, la derivada parcial de W con respecto a S, aquí va a ser igual. La derivada parcial de W con respecto a T, que sería igual en este caso. Entonces sigue la misma lógica anterior. Entonces sería la derivada de W con respecto a su primer variable X, porque originalmente W depende de X y de Y. Bien. Y eso lo multiplico, ¿por qué creen que lo multiplicaría uno? Por la derivada parcial de X con respecto a S. Bien. Más la derivada parcial ahorita de W con respecto a Y, a la segunda variable, primero con respecto a esta, su derivada parcial, luego con respecto a esta, derivada parcial de W con respecto a Y, por la derivada parcial de Y con respecto a S, porque toda esta derivada parcial de W es con respecto a S. Entonces haría la regla de la cadena en el caso en que X y Y dependan de S y de T, no solamente de T. Y lo mismo para este caso, la derivada de W con respecto a T, ¿qué sería? Entonces se mantiene esta estructura, miren. Estas dos se mantienen, entonces sería la derivada de W con respecto a X por, ahora, como estoy derivando con respecto a T, entonces la derivada de X con respecto a T. Entonces, mejor dicho, la misma fórmula anterior, pero donde está S coloco T. Bien. Por la derivada de Y con respecto a T. Entonces
Esta es la regla de la cadena en el caso general, y que X y Y dependen a su vez de dos variables. Bien, regla de la cadena, dos variables independientes. Bien. Sin embargo, pues, noten este caso, utilizar regla de la cadena para encontrar la derivada de W con respecto a S y la derivada de W con respecto a T, donde W es 2XY, y noten que X es igual a S cuadrado más T cuadrado. Entonces depende de dos variables. Y Y es igual a S sobre T. Entonces el ejemplo es el mismo. Las cuentas las mismas. La derivada de W con respecto a X es 2Y. Entonces aquí está el 2Y, miren. Y la derivada de X con respecto a S es 2S, ¿no? Entonces me queda 2S más la derivada de W con respecto a Y es 2X. La derivada de Y con respecto a S es 1 sobre T. Y ahí obtengo todo. Ahora recordemos que Y es igual a S sobre T y X es igual a S cuadrado más T cuadrado. Sustituyo eso, lo que dan en las parametrizaciones, luego de derivar parcialmente. Simplifico las cuentas y obtengo esto. Bien. Entonces la regla de la cadena más bien trabajo como mecánico, ¿no? Y hacer cuentas. Aquí en este contexto no nos dieron vamos a ir un ejemplo aplicado, pero no tienen ejemplo aplicado. Entonces, el caso más interesante, el primero que vimos, con las trayectorias elípticas de esta sección. Bien, entonces yo no voy a hacer mucho, no voy a hacer mucho énfasis en esta técnica. Hay que saberlo, sí, pero creo que lo principal es el teorema 13.6, mira, que le dimos mayor tiempo hoy. Entonces, eso es regla de la cadena. Caso de dos variables. Y bueno, como les había dicho antes, si la función depende de tres variables, pues le sumamos el término adicional, la derivada de W con respecto a Z por dZs. Bien. Entonces, eso es regla de la cadena. Entonces, los ejercicios que pueden hacer, pues, son bastantes, ¿no? Del 5 al 10 también se puede. Entonces, pensémoslo así. Ahorita que terminemos la clase, yo le envío unos 7 ejercicios, ¿no? Unos 5 el caso que me pareció interesante, de las trayectorias, estos primeros, y las trayectorias elípticas, y un hito 2 del caso en que X y Y dependen de S y T, a su vez, dependen de dos variables. Y ya pasamos página y vamos a lo interesante. Bien, aparte de muchas cuentas, se entiende que se haga monótono. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Pues ya estamos pasando lo complicado. Entonces ahorita vamos a hacer cosas más interesantes. Que lo interesante es que vamos a estudiar, bueno, el concepto del gradiente de una función, ¿no? Un poco lo que haríamos la próxima clase, que se denota así. El gradiente de una función f de dos variables es un vector, ¿no? Cuya primera coordenada es la derivada parcial de f con respecto a x. Y la segunda es la derivada de f con respecto a y. Bien. Esta es la otra notación alternativa para escribir esas derivadas parciales. Entonces vamos a ver cuál es la interpretación que tiene este vector. ¿Qué indicaría él si nosotros tenemos la gráfica de esta función de dos variables? Que estaría por acá en el plano de tres dimensiones, ¿no? Digamos que sería una superficie así. Bien. Entonces, ¿qué indicaría ese vector? Sería la pregunta. Entonces, ese vector nos va a indicar, digamos, va a ser como una brújula que nos dice
Bueno, este que estoy haciendo es la proyección en el plano. Está como mal dibujado. Digo así. Y este es el piso, la sombra que me genera esta superficie. Entonces, este vector gradiente lo podemos ubicar aquí en el piso, ¿no? Entonces, como una flecha. Puede pensarse como una flecha. ¿Cierto? Y ese vector nos va a señalar en cada momento nuestra superficie hacia dónde crece. Por ejemplo, aquí esta superficie, si vamos caminando sobre ella, la inclinación la tendríamos en este sentido, ¿no? Entonces el vector me va indicando, en cada punto donde yo me ubique, me va indicando hacia dónde crece mi superficie. Si yo me ubico en este punto, la superficie tiende como a crecer hacia acá. Entonces en ese caso el vector gradiente señalaría hacia allá. Si yo estoy en este punto aquí, digamos, si lo proyecto ese punto en el plano XY, calculo el vector gradiente, y me va a decir hacia dónde crece la superficie, como hacia este lado, ¿no? Hay más inclinación. Entonces el vector gradiente va a señalar hacia acá, en el piso. Porque él tiene dos coordenadas, entonces lo podemos graficar aquí en el plano XY. Entonces el vector da esa información. Las regiones donde nuestra superficie crece más. Tenemos una más interesante así. Digamos. Entonces me indica que hacia acá crece más la curva, la superficie. Me da estas indicaciones. Bien. Vamos a calcular el vector gradiente de algunas funciones, ver esa interpretación en la próxima clase. Pero lo más importante es hallar máximos y mínimos de funciones de dos variables. Bien, en eso es que nos vamos a dedicar, a eso es lo que nos vamos a dedicar el sábado, máximos y mínimos. En este apartado. Bien. Porque eso es lo que, en eso es lo que está interesado todo el mundo. Hallar los máximos y mínimos de funciones. O resolver problemas de optimización. En cualquier lugar, en cualquier industria, se quiere optimizar. Entonces, en este apartado es donde vamos a enfocarnos principalmente. Bien. Aquí, si ustedes ven el contenido programático, nosotros tendríamos que ver, miren aquí, en el primer corte, hay unas secciones que llaman, bueno, regla de la cadena, eso ya lo vimos. El gradiente es lo que estoy dando aquí en la introducción. Las derivadas direccionales. Esto es un concepto interesante, pero no, es como hacer muchas cuentas que no tienen una aplicación así que ustedes la puedan ver claramente, o el libro no hace ninguna aplicación. Entonces, y esto de planos y rectas normales, esta sección aquí, tampoco es muy interesante, o por lo menos no es interesante estudiar eso ahora. Bien, sería agotarlos con un montón de cuentas ahí. Entonces, estas dos planos tangentes y rectas normales y derivadas direccionales, nos lo vamos a saltar. Y más adelante, cuando estudiemos teoremas importantes como teorema de Green o el teorema de la divergencia, allá sí podemos estudiar un poco recta normal y planos tangentes porque vamos a necesitar hallar, por ejemplo, vectores que sean perpendiculares a una superficie en un punto, ¿bien? O planos. Entonces allá sí va a tener más sentido estudiar eso. Por eso en la próxima clase nosotros veremos gradientes y pasaremos aquí a extremos de funciones de dos variables. Bien, ahí sí vale la pena más dedicarnos porque va a tener más sentido en términos de aplicaciones. Bien. Entonces vemos lo que son extremos, cómo caracterizarlos, cómo saber si es un máximo o mínimo, y luego vemos aplicaciones. Y al final, los multiplicadores de Lagrange nos permiten hallar máximos y mínimos de funciones donde tenemos restricciones.
Es decir, X tiene que estar en, pensemos así, X y Y tiene que estar dentro de una circunferencia o dentro de un triángulo, ¿no? Entonces son restricciones que le ponemos a las variables X y Y y debemos maximizar nuestras funciones ahí. Entonces, ya lo que nos queda, este primer corte es la parte de maximizar funciones, ¿bien? Y con eso tendríamos para el primer corte. Creo que ya estaría bien. Y ya el próximo corte ya tiene que ver con integrales. Y prácticamente todo el curso va, el segundo y tercer corte, la mayoría es integrales. Integrales de línea, integrales de superficie. Y estos teoremas pues relacionan los distintos tipos de integrales que vamos a estudiar. Y bueno, claro, cuando estemos hallando esas integrales, todo el tiempo vamos a estar necesitando hallar derivadas parciales, ¿no? Saber esas técnicas de derivación. Pero eso es lo que tenemos por ahora, ¿bien? Entonces, la clase de hoy fue densa en el sentido que muchas cuentas ahí. Pero bueno, ya para la próxima va a ser más tranquila. Vamos a llevar ejemplos concretos y aplicados. Bien, entonces por aquí terminamos hoy. Entonces ya les digo qué ejercicio hacer de esta sección de regla de la cadena. Entonces, hasta luego. Listo, profe. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Bueno, profe. profe, muchas Muy gracias. bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Listo, chao. Bien, bien.